Bienvenidos a Más Salud, soy Paola López y hoy nos vamos a concentrar en las catástrofes naturales, ¿sí? En eventos naturales, en situaciones que definitivamente nos ponen en emergencia. Pero no es que vayamos a hablar de pronto de esos kits de emergencia, que tenemos que tener en una maleta, por qué el agua es importante, la linterna, el pito, no. Vamos a hablar de cuáles son las emociones que debemos tener en nuestro interior para poder controlarnos en una situación de emergencia. Cómo manejarnos frente a las catástrofes, porque quizá ustedes han escuchado de pronto del estrés postraumático, siempre hablamos del después, o quizá del duelo por la pérdida de algún ser querido en una situación trágica. Sin embargo, hoy nos vamos a concentrar en cómo prevenir ese desborde de emociones cuando estamos al borde de una crisis. Bienvenidos a Más Salud. Una catástrofe natural, una emergencia grave, un accidente, entre muchas otras emergencias, son situaciones que no se pueden controlar, pero para las cuales se debe estar preparado. Ante una situación de emergencia sin previo aviso, las personas se enfrentan a una realidad que desajusta áreas como la personal, familiar, social, laboral y académica, generando reacciones fisiológicas, emocionales y comportamentales. La angustia, el temor, la inquietud y el miedo son algunas de las emociones a las que se enfrentan las personas al pasar por esta situación. En este contexto también se encuentran aquellos que pertenecen a los equipos de rescate o voluntarios que se dedican a atender la emergencia y enfrentan situaciones físicas y psicológicas muy complejas para salvaguardar la vida de los demás y la de ellos mismos. Por todo lo anterior, es importante que ante una alarma o llamado de atención de las autoridades o instituciones, usted y su familia estén atentos a las indicaciones y planeen su propio plan de emergencia. Y la pregunta es, ¿se siente preparado para manejar su actitud con calma, con tranquilidad frente a una crisis, frente a una emergencia, un desastre natural, de pronto un robo, una catástrofe, algo que ponga en peligro su vida o la de sus seres queridos? ¿Usted está listo para manejarse de manera tranquila? ¿Está listo para respirar de 1 a 10, para tomarse un vasito de agua y seguir con su vida? ¿Realmente funciona eso? ¿Realmente tenemos que prepararnos, así como preparamos un kit de emergencia, así como alistamos una maleta, tenemos que hacer ejercicios casi que diarios para poder controlar nuestras emociones y que no nos sorprendamos con nuestra propia personalidad al momento de enfrentar una crisis? Pues esas son las muchas preguntas que queremos trasladarle a nuestro invitado. Como siempre, en este espacio, un experto. Hablamos con Pablo Monsalve, él es magíster en psicología clínica, además especialista en trastornos afectivos y emocionales. Y trastornos seguramente son los que vienen después si no sabemos manejar nuestras emociones. Bienvenido. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Espero que se encuentre muy bien. Uno dice, ¿usted está preparado? No, porque ni idea. Como no me ha pasado, ¿quién sabe yo cómo puedo actuar? Y nos quedamos en eso, pero sí podríamos prepararnos. Nos podemos preparar frente a una emergencia. Nosotros hoy en día tenemos una cantidad de tecnología que nos puede prevenir, que nos puede avisar la posibilidad de que una catástrofe natural pueda ocurrir. Así que sí es importante la preparación y lo que tú estás mencionando, no solamente la preparación del kit físico de emergencias, sino también la parte emocional. Y hay varias cosas que nosotros podemos utilizar para ello. Lo primero que hay que hacer es escuchar a la familia. Señores padres de familia, si ustedes nos están viendo, y si ya conocemos que va a haber una catástrofe, va a ocurrir algún desastre, es importante hablar con los hijos. Es importante escucharlos, escuchar sus temores, escuchar las ideas que ellos llegan a tener. Además de escucharlos, también es importante aclararles la información, decirles realmente no hay tanta probabilidad de que pase esto contigo, yo voy a estar, es brindar ese tema de confianza. Y claro, si hay posibilidad de hacerlo en familia, uno que otro simulacro, delegando pequeñas funciones a cada uno de los miembros. Eso va a generar una sensación de yo soy capaz de hacer algo, no dependo solamente del contexto ni del entorno, yo también soy capaz de hacer algo diferente. Pero no nos concentremos únicamente en estas crisis naturales, en una emergencia. Ahora hemos hablado mucho del volcán Nevado del Ruiz. Hablemos de otro tipo de crisis, hablemos por ejemplo de un robo, hablemos por ejemplo de un accidente de tránsito, de un enfrentamiento con alguien. Cuando pasan estas cosas,
¿cómo yo puedo hacer para estar tranquilo? Porque cuando a uno en una pelea, en una discusión, en un robo le dicen cálmese, cálmese, eso es como un detonante. Pero tranquilícese, uno más se estresa, uno más se enerva, podríamos decirlo. ¿Cómo practicar la serenidad y la tranquilidad? Y cómo saber cuando a uno le pregunta, usted está listo, pero es que lo robaron, ¿usted cómo va a actuar? No, yo sé cómo actuar, yo sé cómo estar tranquilo, yo sé cómo mantenerme sensato, sereno, yo sé cómo tomar buenas decisiones en ese momento de alteración. Claro que sí. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Es absolutamente normal que frente a estas situaciones nosotros entremos en shock. ¿Cómo sería ese shock? Empezamos con la negación. Esto no me está pasando a mí, eso no es conmigo. La segunda, podemos llegar a tener sensación de ira o de tristeza. Ira o tristeza. Posteriormente, como un bajón en donde hay una sensación de desasosiego, de preocupación, y poco a poco vamos saliendo de ello. Sin embargo, en el momento específico en donde nos dicen no, en donde su pareja llega y le dice tenemos que hablar, y ustedes ya saben para qué es, en ese momento entonces, ¿cómo manejar las emociones? Primero, identificar qué emoción tengo. Tengo susto, perfecto. ¿Qué tanto susto tengo? Yo califico mi emoción de 0 a 10. Siendo 0 estoy fresco como una lechuga, o siendo 10 estoy absolutamente asustado. Pero cuando esa emoción nos toma de 0 a 100, es decir, hay una situación realmente que no la veo venir, estoy en la calle, se acerca alguien y resulta que me está robando con un cuchillo. Nosotros somos muy emocionales. Lo que primero se activa en nosotros, incluso más que la razón, es la emoción. Porque la emoción nos enseña después a generar aprendizajes diferentes, a generar aprendizajes para reaccionar de una manera más apropiada la próxima vez que nos llegue a ocurrir. Por eso lo primero es identificar la emoción. ¿Qué me está pasando? ¿Yo por qué estoy así? Incluso a todos nos pasa. Uno se levanta en la mañana y uno amanece triste y no sabe por qué. O uno le va muy bien en el trabajo y llega a la casa de mal genio y no sabe por qué. Entonces vamos a identificar uno, ¿qué emoción tengo? 2, ¿cuál es la razón? A ver, ¿por qué estoy así? Ah, es que me están atracando, es que me van a terminar, es que está pasando esto o está haciendo lo otro. La siguiente es, ok, ¿vale la pena tener tanta emoción por esta razón? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros hemos visto, como lo estamos mencionando también fuera de cámaras, que a veces exacerbamos demasiado la emoción frente a cosas que no lo merecen, cosas que son muy pequeñas. Entonces nosotros vemos una situación, la interpretamos de una forma inapropiada y nuestra reacción es sobrevalorada, sumamente grande. Por ejemplo, en el tráfico. Nos parece muy terrible que alguien por un roce nos dañe la lata. Claro, estresa, incomoda, va a generar costos, nos va a quitar tiempo, seguramente llevar el carro al taller o buscar quien lo solucione, pero entonces esas emociones se salen de control muy rápidamente porque los pitos, porque el tráfico de por sí es estresante, pero entonces quiero que después de la pausa, ya tenemos una breve pausa, doctor, nos regale esas recomendaciones, porque eso de respire de 1 a 10, uno respira, va, viene, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en todos los idiomas y uno no lo logra, no logra sentarse nuevamente en la tranquilidad. Después de la pausa hablamos justamente de algunas herramientas, tips, recomendaciones para que día tras día vayamos, ¿qué? Ensayando la tranquilidad, podríamos decir. Perfecto, para ir preparando nuestro cuerpo a esas reacciones. A esas reacciones. Pausa, ya seguimos. A continuación le hacemos algunas recomendaciones para que tenga en cuenta a la hora de prepararse frente a una emergencia. 1. Identificar la amenaza. Tener en cuenta las vulnerabilidades y capacidades que se tienen en el hogar, el barrio o el trabajo. 2. Plan familiar. Diseñe un plan de emergencia que genere acuerdos con sus familiares para responder ante la emergencia, por ejemplo, un punto de encuentro, reconocimiento de riesgos o salidas en el hogar. 3. Kit de emergencia. En él debe haber artículos importantes para proteger la salud del núcleo familiar, como por ejemplo, alimentos no perecederos, linternas con baterías de repuesto, agua, copia de documentos de identidad del núcleo familiar, elementos básicos de aseo, botiquín de primeros auxilios, silbato, encendedor, velas e incluso una muda de ropa. Recuerde que la prevención es fundamental para salvar vidas.
En cualquier caso, la prevención es fundamental para salvar vidas y eso lo tenemos muy claro aquí en Más Salud. Estábamos hablando de las catástrofes, de cómo estar preparado, pero no solo con esas recomendaciones físicas, sino también con esos planes de acción mentales, para que una crisis no nos coja mal parqueados a nivel de emociones. Y es que por lo general cuando se presenta este tipo de eventos catastróficos, ya vemos que hay situaciones naturales que no controlamos, que hay situaciones en nuestro cotidiano que tampoco podemos controlar de parte del otro. Siempre hablamos de lo que pasó después, ¿cierto? Entonces uno tiene el estrés postraumático, uno le cuenta a todo el mundo y yo no sé cómo reaccioné y yo lloré, o grité como una loca, y eso es lo que uno siempre dice: no supe cómo reaccionar, no supe qué hacer en el momento. Y siempre hablamos de después, incluso otros hablarán del duelo porque quizá tuvieron que hacer una evacuación forzada, dejaron a sus animales, perdieron a un ser querido, pero ¿cómo estar preparados en el momento, en el presente? Ok, varias cosas entonces. Recordemos que la emoción tiene 3 canales importantes. El primero es el canal fisiológico, es decir, lo que nosotros sentimos automáticamente en nuestro cuerpo cada vez que algo se presenta. Por ejemplo, si a usted le gusta un equipo de fútbol y su equipo de fútbol va ganando o mete un gol, ¿uno qué siente? Físicamente, el corazón a 1000, uno respira diferente, eso es lo que uno siente físicamente. Lo segundo es lo que uno hace. Lo que uno hace, si el equipo de fútbol de uno va ganando, uno grita. Entonces viene la acción motora voluntaria. Yo decido gritar y empiezo a decir cosas y salto y todo. Y la tercera son las cosas que yo pienso durante ese momento. Entonces yo interpreto, es que mi equipo está ganando o mi equipo está perdiendo. Por lo tanto, la reacción es diferente. ¿Cómo prepararnos? Bueno, nosotros podemos tener en cuenta varias cosas. Una de ellas es prepararnos físicamente. ¿Cómo así? Hacer ejercicios de relajación, de mindfulness, elementos de conciencia plena, aunque no estemos en medio de una crisis. Eso Pero prepara entonces, al cuerpo. Interrumpo ahí porque hay quienes de pronto tomamos al pie de la letra las recomendaciones y uno no, estoy meditando, estamos todos tranquilos, todos respirando, pero está temblando, no, tranquilos, todo, y tampoco. No, pero es preparación A. Yo hago una preparación diaria, por decirlo así. De hecho, yo se lo comento a mis consultantes que hacer ejercicios de relajación 2 o 3 veces al día. Yo no sé en qué momento va a pasar una catástrofe o cuándo me van a terminar o cuándo me van a robar, no tengo ni idea. Pero yo estoy enseñándole a mi cuerpo que yo domino mi cuerpo, que yo domino esa reacción fisiológica que muchas veces es tan exacerbada que no nos deja pensar con claridad. La segunda es empezar también a tener claridad frente a lo que está ocurriendo, es decir, tener una interpretación real de la realidad. Le digo a mis estudiantes y también le digo a mis consultantes que hay 2 realidades, 2. La primera es la que tú estás mirando, la que es real, tangible, modificable y que todo el mundo mira, que es objetiva. Y la segunda realidad es la que tú te armas en tu cabeza. ¿Cómo es esa segunda realidad? Nos volvemos directores de cine y entonces metemos Jurassic Park con una cantidad de dinosaurios. Yo lo vi enorme y de un momento a otro vino hacia mí. Exacto. Y cuando vamos a ver la objetividad, la situación realmente objetiva no era tan grave. A veces nosotros en nuestra cabeza hacemos una cantidad de elucubraciones que no aplican en este momento. ¿Me hago entender? Y la tercera, además de eso, tener entonces los ejercicios para cuidar el cuerpo de manera física. Segundo, tener claras las circunstancias, tener claro qué es lo que está pasando para que la interpretación sea la correcta. Y la tercera tiene que ver también con la capacidad que yo tengo de controlar mis impulsos. ¿Qué está pasando? ¿Qué vemos en Transmilenio? ¿Qué vemos en el día de hoy? Las personas se enojan mucho ¿Pero y qué no lo diferencia hay controlan. entre controlar y reprimir? Okay. Porque hay quienes aparentemente son muy controlados, ¿no? Y muy sensatos. Y uno dice, wow, este señor está manejando la situación. Y ¡pum! De un momento a otro le manda el puño al otro o algo pasa. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esas dos sensaciones? Sí, 2 maneras de manejo. ¿Cómo saber que yo no me estoy reprimiendo mis emociones y más bien las estoy controlando? Bien, reprimir las emociones es negarlas. No, yo estoy bien, aquí no está pasando nada, todo está perfecto. En cambio, controlarlas es, yo sé que estoy de mal genio, pero voy a manejar mi mal genio de una manera tan apropiada que la voy a canalizar, voy a tomar decisiones apropiadas, voy a utilizar toda esta energía de mi mal genio para salir adelante de la situación que se está presentando. Esa es la gran diferencia. Estamos conversando con Pablo Monsalve, él es magíster en psicología clínica, especialista en trastornos afectivos y emocionales, y a destacar también, a propósito de ese control de emociones, el trabajo de los organismos de socorro o de estos profesionales, de estos voluntarios, porque uno se pregunta, son personas que tienen capacidades extraordinarias para que en las emergencias puedan manejar
a quienes de pronto no tenemos tanto control, a las familias, a la madre angustiada, a la abuelita perdida, y tienen herramientas que uno quisiera adoptar también, y uno cree, no, yo también soy tranquila. ¿Quién es tranquila? Yo soy de las tranquilas, yo puedo ayudar, y eso no es tan sencillo. ¿Ellos hacen cursos especiales de pronto para ese manejo de emociones? Sí, claro, ellos deben tener varios cursos, no solamente en la parte práctica de cómo ayudar a las personas, sino también de cómo gestionar sus propias emociones. Porque, y un saludo muy especial para todos los rescatistas, a las personas voluntarios, bomberos, defensa civil, son personas que también vienen con las mismas preocupaciones de las víctimas, Claro. Exactamente las Y mismas. ven la misma catástrofe. Ven lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones que ellos llegan? ¿Será que yo también corro riesgo? Es algo normal. ¿Será que las personas me van a estar colaborando? Y no solamente eso, sino que también ellos están bombardeados de varias cosas. Una de ellas, la falta de gratitud. Porque no todas las personas que son rescatadas realmente le demuestran de una manera genuina a las personas gratitud. Y segundo, el mal genio y la frustración. Porque las personas que llegan, los rescatistas, hacen lo posible y hasta lo físicamente imposible, pero no siempre lo logran. Entonces vienen con una frustración y una culpa posterior impresionante. Claro, y seguramente también no solo se exponen a ese gracias, sino a los reclamos, ¿no? Pero ¿por qué no rescató a mi gatico? ¿Pero por qué no rescató a mi perrito? Pero cuando ellos son los que tienen que mediar, de pronto en un conflicto, ahora tenemos unas nuevas figuras, gestores de paz, que están incluso en las manifestaciones, de pronto cuando los ánimos se salen un poquito de control, vuelvo y digo, cuando a uno le dicen tranquilo, no, eso no tranquiliza. ¿Qué herramientas nosotros incluso podemos adoptar de ellos para de verdad bajarle la temperatura a una situación de estrés? Bien, primero hay que recordarlo, es importante. A veces nosotros nos vemos supremamente llevados, saturados, totalmente inundados de emociones. Cuando este tipo de cosas ocurren, debemos buscar ayuda psicológica. Porque si no sabemos manejar una situación, por pequeña que sea, difícilmente una grande. Entonces es importante tener un entrenamiento a través de consulta psicológica. ¿Y el vasito con agua? El vasito con agua sirve para hidratarse. Para tomar un momento de aire, quizás una pausa, pero eso realmente no calma. Lo que calma es lo que viene después o alrededor del vaso con agua. Viene la conversación. Entonces yo escucho a la persona con la que viene con la situación, escucharlo de manera genuina, estar pendiente, atenderlo, preguntarle cómo se siente, validar las emociones. Después de eso, también permitirle y ayudarle a respirar. Es más importante ayudarle a respirar a la persona que el vaso con agua, quien lo creyera. ¿Por qué? Cuando una persona está supremamente alterada, no respira bien. ¿Cómo respira una persona alterada? Con los hombros. Entonces respiran así todo el tiempo. ¿Ya? Cortico. Cortico. Y logran hiperventilar. Entonces, cuando hiperventilan, no respiran bien, no oxigenan su cuerpo y se llenan de más ansiedad. Entonces, primero lo escucho. Segundo, le ayudo a que respire de forma apropiada. Ahí sí yo me quedo con la persona y le digo, bueno, vamos a respirar despacio. Toma aire en 4 tiempos, sosténlo y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y además de eso, voy a identificar qué necesidades tiene. Mira, lo que te pasó es que perdiste a tu perro o hubo una situación con tu casa. Tú lo que necesitas hoy en día es un techo donde dormir, un plato de comida. Entonces yo en ese momento hago la derivación a las entidades estatales o gubernamentales que pueden generar ese tipo de ayuda. Después de estas situaciones de emergencia, ¿cómo superarla? Porque no queremos que se nos convierta de pronto en un trauma, que esta situación sea ya una necesidad de ir al psicólogo más bien constantemente. ¿Cómo evitar que esas situaciones queden en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras pesadillas? Después de la pausa, la respuesta. Hoy estamos con Pablo Monsalve, él es magíster en psicología clínica, especialista en trastornos afectivos y emocionales, hablando de las catástrofes para estar preparados, pero no solo nos referimos de pronto a ese kit de emergencia, sino a el kit que debemos tener nosotros interiorizado para manejar bien nuestras emociones. Así es. Y entonces, cuando ya se presenta una situación, cuando ya hay una reacción, ¿cómo hacer que eso no se nos vuelva trauma? Que eso no nos siga costando nuestra tranquilidad los días venideros, que no esté justamente en nuestras pesadillas. Bien, mis queridos amigos, hay que pedir ayuda. ¿Cuál es el asunto? Mientras más rápido pidamos ayuda después de un evento, hay menos probabilidad de desarrollar un trastorno. Okay. Muchas personas lo que hacen es echarle tierrita a la cosa, es decir, no pasó nada, yo estoy bien, no ocurrió nada, pero por dentro hay una cantidad de elementos cognitivos, emocionales, de conducta,
que generan posteriormente dificultades más grandes. Entonces, ahí vienen, por decir algo, los trastornos de estrés postraumático, las depresiones y una cantidad de manejos inapropiados. Así que lo que primero que hay que hacer después de este tipo de situaciones es hablar con alguien y pedir ayuda. Y evidentemente la ayuda tiene que ser profesional. Es importantísimo hacerlo. Si en una situación de emergencia, ya sea un temblor, una catástrofe natural o una circunstancia mucho más, digamos, cercana, como un robo, una pelea en medio del tráfico, si en una situación no actúo bien, eso implica que nunca voy a actuar bien, que va a ser repetitiva digamos, mi ira, mi alteración, que definitivamente yo en las crisis no me sé controlar, yo con eso no, yo mejor no me bajo del carro, yo mejor no peleo, porque yo no sirvo para eso. Okay. ¿Es así? No, no es así. Nosotros aprendemos. No soy la misma persona que, no sé, no metió un gol cuando era pequeño a lo que soy hoy en día. Yo he aprendido de mis errores, he aprendido de las circunstancias, he aprendido de mi interacción con otras personas, con el ambiente, he aprendido a pensar. No soy el mismo. Eso significa que si cometí un error no llevando muy bien una crisis, no significa, importante, ténganlo en cuenta, no significa que toda la vida va a ser igual. La idea es, ¿qué aprendí de esa primera situación? ¿Cómo podría mejorarlo? Y si además de ello yo llego a tener una ayuda terapéutica, me va a ayudar aún más a yo tener herramientas. Así que la próxima vez que se presente una crisis, tendré cómo superarla sin cometer los mismos errores de antes. Pero atención, puede que yo sienta lo mismo de antes. Miedo, tristeza, seguramente, culpa, rabia, todas las emociones, todo el espectro que ustedes quieran, pero esta vez ya tendré más herramientas para saberlas manejar, para saberlas gestionar. Aterricemos ya que estamos al cierre de Más Salud de esas herramientas. Hablábamos de que cualquier día, todos los días, casi que a manera de práctica constante, meditar, relajarse, darse un espacio para comprender las emociones que lo están acompañando a uno día a día, cómo se levantó, cómo se está acostando, identificar emociones, ese podría ser un ejercicio. Eso es lo primero, correcto. Lo segundo. Lo segundo es aprender a ver qué hago con mis emociones. Okay. Cuando estoy triste, ¿cómo me manejo? Cuando estoy feliz. Exacto. ¿Qué debería hacer o qué podría hacer? Ejemplo, cuando estoy de mal genio, qué chévere es ir a hacer ejercicio. Entonces, muchos pacientes, muchos consultantes llegan y, no, es que yo aprendí que cada vez que estoy de mal genio, yo llego a mi casa, entonces hago flexiones. Ayuda. Otras personas escriben sus emociones. Pueden destruir la carta si quieren después, hablar con alguien. ¿Cómo es de sanador hablar con otra persona y decirle, mira, la verdad es que yo me siento así, así y así? Otra cosa que podemos hacer es desarrollar elementos de carácter artístico. Los hobbies. ¿Dónde quedaron? Ahora todo es redes sociales. No, salgamos un poco de esto y empezamos también a pensarnos, a mirar para adentro. ¿Qué es lo que yo necesito desarrollar? ¿Qué tengo que crecer yo para salir adelante con todo esto? Entonces, ya identificar la emoción. Ahora bien, ¿cómo hago yo para expresarla de una manera apropiada? No es reprimirla. Sí, tengo la emoción. No, aquí el asunto es, tengo la emoción, ¿cómo la expreso? Sin hacerle daño a nadie y al contrario, creciendo yo como persona. Las situaciones se tienen que enfrentar, siempre tenemos que estar al pie del cañón y lo digo porque como uno dice, bueno, pues es que yo le estoy haciendo caso a Pablo y Pablo dijo que yo tenía que de pronto hacer ejercicio y en una situación de crisis, de emergencia, me voy corriendo porque esa es mi manera de enfrentarlas, que eso está bien. No, no se trata de eso. La idea es que cuando esté la emoción presente, es decir, separemos las cosas, la crisis es la situación. La emoción es lo que yo presento, ¿de acuerdo? Cuando yo presento una emoción frente a una situación, ese manejo de la emoción puede ser incorrecto. En varias crisis ha ocurrido que, ejemplo, hay un volcán o una situación así y llegan los equipos de socorro y encuentran a personas desorientadas, asustadas, corriendo. ¿Qué pasó con ellas? Están manejando muy mal su crisis. Están manejando mal la puede haber emoción. consecuencias para la salud, ¿no? Claro, hay quienes además quedan de eso. realmente mal físicamente. Hay una desconexión en sus emociones, en su cerebro y realmente tienen que enfrentar consecuencias gravísimas. El tema aquí es cómo manejar la emoción frente a una crisis. Entonces, claro, yo estoy en una crisis, no puedo salir de este mundo. No es que simplemente yo chasquee los dedos y simplemente me vaya. No, tengo que estar ahí. Estoy en medio de una crisis. La pregunta es, ¿cómo la voy a superar? ¿Cómo voy a salir de aquí? Y aquí hay una habilidad muy importante que es solucionar problemas, que las personas no lo saben. Tenemos que identificar cuál es el problema. Después hacer una lluvia de ideas, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Escoger la más viable, aplicarla, evaluar y darme cuenta si realmente lo que yo hice funcionó o no.
Y como todo, con la práctica, es decir, poniendo estos ejercicios a prueba día tras día, pues nos vamos a hacer mejores en eso y en el momento que llegue una crisis, en el momento que tengamos que enfrentar una emergencia, pues nuestras herramientas son inmediatas, porque esto pasa en segundos y en segundos tenemos que reaccionar de la mejor manera. Pablo Monsalve, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, que estén muy bien. Como siempre, muy bien acompañados, Pablo Monsalve, magíster en psicología clínica, también especialista en estos trastornos afectivos y emocionales. Hoy hablando de cómo enfrentar una catástrofe, sí, nos tenemos que referir a situaciones que quizá de manera natural no podemos controlar, por eso hay que hacer ejercicios para que nuestra inteligencia emocional sea más fuerte, sea mejor y podamos responder de la mejor manera frente a situaciones que nos ponen en alerta, en alarma o en crisis inminente. Hasta aquí, más salud, gracias por acompañarme.